Dejamos a nuestro hermano Benjamín. Gracias, hermanos músicos. Dios les bendiga. Qué bueno encontrarnos en la casa del Señor. Y hermanos, ¿han contado ustedes los días que le falta al 2013? Algunos ya lo están contando ahí, ¿verdad? Nos damos cuenta que a escasos 9 días completos estamos para terminar el año 2013. Amén. Y viene el 2014 que es desconocido por nosotros. Este 2013 ya lo cruzamos, ¿verdad? Y en ese tiempo hemos tenido victorias y algunos desencantos también, ¿verdad? Y así nos ha traído el Señor en estos meses. Usted haga esas remembranzas y diga, bueno, en estos meses el negocio que tenía, el proyecto que iba a realizar se vino abajo. Posiblemente el empleo que tenía ya no lo tengo. Quizás en el estudio salió una R por ahí, ¿verdad? De reprobado. Pero de ese fracaso, de ese problema, hasta este día, hermanos queridos, no ha faltado la mano de Dios. Amén. Y precisamente de eso vamos en esta mañana a meditar. Porque si nos faltan 9 días del 2013 y sabemos que el 2014 viene, no lo conocemos porque eso está en las manos de Dios. Amén. Pero una cosa sabemos, y esa creo. Amén. Que tenemos un Dios todopoderoso, que hasta aquí ha sido bueno, que hasta aquí nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando. Y sabe que así estaba el pueblo de Israel, un pueblo que Dios lo ama todavía, ¿verdad? Y que siempre los tuvo y los tiene en su corazón. Pero lo sacó de Egipto para que le adorase. Igual, ¿con qué propósito nos ha sacado el Señor a nosotros? Simple y sencillamente para que le adoremos, para que le sirvamos. Pero esta primer generación que salió de Egipto, usted conoce la historia. A pesar de las señales, a pesar de los milagros, a pesar de todo lo que hizo el Señor, cuando ya los iba a meter a la tierra prometida, muchos dijeron, mire, mejor estábamos allá en Egipto, allá comíamos bien. ¿Cuál comían bien? Si eran esclavos. Allá habían sandías, allá habían melones, allá había algo bueno y había agua. Pero este maná que nos ha dado. Y por todo eso, a esa primera generación, Dios la dejó vagar en el desierto por 40 años. Pero aparece la segunda generación, y en esa estamos nosotros, espiritualmente hablando. Esa segunda generación, que fue de los de 20 años hacia abajo, es la que estaba en un momento determinado
a tomar una decisión de vida o muerte. Estaban en la frontera entre la tierra prometida y el desierto. Ahí estaban. Y sabe, hermanos queridos, que usted y yo tenemos que avanzar a pesar de la circunstancia. A pesar de lo que nos haya sucedido en este 2013, tenemos que avanzar. Si usted se quedó en el desierto. Yo no me quiero quedar. Aquí habían unas circunstancias muy fuertes. Fíjese, y vamos a invitarle a que vayamos juntos al libro de Josué. Josué capítulo 1 versículo 2. Marchemos juntos a la victoria. Es el tema de este mensaje. Dice Josué capítulo 1 versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Había muerto Moisés. Y el pueblo pudo decir, bueno, ¿y ahora quién, vea? No, ahí estaba Dios hablándole a Josué y diciéndole, mira, a pesar de lo que esté sucediendo, aquí está el pueblo y marchemos. Amén. Porque el Señor le estaba diciendo, mira, en el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Josué inició la alianza de este pueblo. Pero hermanos queridos, siempre van a haber circunstancias, siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber situaciones en nuestra vida, no solamente en este año que está por terminar, sino en el venidero. Siempre van a haber obstáculos en la vida del cristiano. Puede haber un fracaso, puede haber una derrota, pero sabe lo que nos dice el Señor en Éxodo 14:14, y lo sabemos de memoria, ¿verdad? Éxodo, yo le invito a que lo busquemos ahí. Éxodo 14:14. Y si lo tiene subrayado, o si no, lo vamos a subrayar hoy. Dice la palabra, Éxodo 14:14. Jehová, ¿qué dice? Peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios. O sea, no estamos solos, hermanos queridos. Estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero a pesar de cualquier situación, Dios convierte ese fracaso en victoria. Amén. Pero para avanzar, hermanos queridos, se requiere de que avancemos a la luz de las promesas que el Señor nos ha dado. Amén. No confiemos en nuestras capacidades. No confiemos en lo que yo soy, o en el amigo que tengo, o me va a sacar de adelante esta persona. No. ¿Sabe quién nos saca adelante, verdad? Es nuestro Dios. Amén. Necesitamos del Señor. Yo le quiero invitar a otro versículo muy precioso. Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8, desde el versículo 21. Esdras estaba a punto de salir de Babilonia, un pueblo que estaba a muchos miles de kilómetros de Jerusalén,
Se le había encargado Dios de que fuera a reconstruir el templo. Le habían dado todo, ¿verdad? Imagínense ustedes, no venía en avión con el pueblo, no venía en un transporte colectivo, venían a pie. Y recorrer todo ese territorio donde habían bandas de asaltantes, donde había inseguridad. Lo primero que hubiera dicho: señor rey, deme soldados, si llevamos un tesoro acá. Y vean lo que dice él: y publiqué ayuno allí junto al río Aba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y es lo que tenemos que hacer nosotros hoy: publicar ayuno, orar mucho, porque no sabemos qué nos depara el 2014. Amén. Porque se acaban de suspender todas las actividades, o en su mayoría de actividades de las instituciones gubernamentales y aún de la empresa privada. Solo está quedando el comercio, ¿verdad? Solo está quedando la banca, está quedando salud, los demás de vacaciones. Pero en este momento estamos con una sonrisa de oreja a oreja. Tenemos el salario, tenemos el aguinaldo y tenemos un bono. ¿Qué nos preocupa? Alguien podrá decir así. Pero hermanos queridos, dicen: viene enero. Esdras llevaba un tesoro para la casa de Dios. Y saben, lo primero que hizo fue esto. Dice: publicar ayuno. O sea, pedirle a Dios la seguridad, la protección. Iba a caminar no una cuadra, iba a caminar muchos kilómetros. No sabía cuál era el camino, pero tenía que llegar a Jerusalén. Y oiga lo que dice el versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, es lo que decían los cristianos de esa época y también hoy, ¿verdad? Amén. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Amén. No hubo necesidad de tropa, no hubo necesidad de que las dieran seguridad. Dice: tuve vergüenza decirle al rey: denos soldados para que nos protejan. ¿Sabe por qué? Porque ellos le habían dicho: nosotros tenemos un Dios todopoderoso. ¿Y usted por qué anda seguridad, pa? Por las dudas, hermano. ¿Y por qué todavía anda ahí debajo del asiento del carro alguna pistola? Yo conocí a un cristiano así, ¿verdad? Que en la guantera allá andaba una de 9 milímetros. ¿Y por qué razón? Si es que si me falla Dios, no me va a fallar esta. Y aquí Esdras le estaba diciendo: mira, porque tuve vergüenza. ¿Cómo le iba a ir a decir al rey, después de haberle predicado, después de haberle hablado, después de haberle dicho: Dios es todopoderoso, es mi ayudador, es mi guardador, es mi sanador, y le voy a recomendar otra cosa? Amén. Y nosotros, hermanos,
Tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Y tenemos un compromiso de avanzar y de avanzar. Amén. Somos cristianos evangélicos y no podemos quedar estáticos. No, tenemos que avanzar a pesar de las circunstancias. Y este pueblo, hermanos queridos, estaba listo para entrar a la tierra prometida. Pero eso requiere de la dirección de Dios. Volvamos al libro de Josué. Ahora en el capítulo 3. Dios le había dado una palabra a Josué. Le había dicho que era el líder. Le había dicho que estaba el pueblo para que lo guiara, que lo metiera a la tierra prometida. Pero sabe, hermanos queridos, que la decisión la toma usted. La tomo yo. Y hay decisiones que solamente usted la toma. Y una de ellas es tener a Dios en nuestro corazón. Esa es una decisión que nosotros la tomamos individualmente. Otra decisión es ser un profesional. ¿Verdad? Ser un profesional es decisión nuestra. Y otra decisión que usted la toma es casarse, formar un hogar. No es decisión de mi papá, no es decisión de mi mamá, no es decisión de mis amigos, de mis hermanos, no, esa es decisión mía. Y en esta oportunidad el pueblo estaba ahí, listo para avanzar. La decisión la tenía que tomar el pueblo. Y vea lo que dice Josué capítulo 3, versículo 1. Así, el desierto, el río Jordán y la tierra prometida. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Pero yo le llamo la atención a esto, hermano. Reposarlo no quiere decir que todos se acostaron, ¿verdad? Se termina el año y yo también ya estoy de vacaciones y me acuesto y me duermo hasta las 10, 11, 12, 1 de la tarde. Y aquí reposarlo es que ellos estaban atentos. Es cierto que descansaban físicamente, pero estaban siempre creyéndole al Señor. Estaban dirigiendo un grupo no poco de personas. Y Josué ahí estaba también. Y hermanos queridos, para este grupo de esclavos que habían vagado por el desierto 40 años, estaban poniendo los pies en lo desconocido. Y por eso le hacía referencia al 2014. Cuando esté ahí sonando su reloj, la alarma a las 12 de la noche, no vaya a tirar uvas ahí, vea, debajo de la cama, o a pelar una naranja, o a echar un huevo en un vaso, para ver qué me depara el futuro, vea, para ver qué me dicen. No. O a ver, voy a leer el horóscopo, a ver qué pasa con mi vida para el 2014. No, confiemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por más que digan, mira, el 2014 va a ser un año difícil, duro. Hay elecciones, nos prometen tantas cosas, nos dicen tantas cosas, nos dicen también que la columna de los países, la columna financiera está quebrada, pero ¿qué va a pasar? Pongamos la mirada en Cristo Jesús. Amén. Hasta ahora no nos ha faltado nada. Amén.
hasta ahora. Y saben, hermanos queridos, estas personas, este pueblo que entraba a lo desconocido, necesitaban dos cosas. Es lo que necesitamos nosotros hoy en día: la dirección divina y tener mucha fe. Usted y yo lo necesitamos hoy. La dirección de Dios. Hermano, no vamos a perdernos. Aquí está el manual del fabricante. Aquí está la palabra de Dios. Esta nos sirve de guianza. Amén. Y sabe, tan bueno es el Señor que nos dejó el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. El pueblo estaba reposando, estaba tranquilo. Como dice ahí Éxodo 14:14, ¿verdad? Que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. ¿Qué te está preocupando? ¿Qué te está afligiendo? Ay, hermano, es que me dijeron que ya a partir del 6 de enero ya no voy a trabajar en esa empresa. O me redujeron el salario. O me bajaron del puesto. Se puede perder una batalla, ¿verdad? Pero no la guerra completa. Dios está con nosotros. Amén. Y fíjese que en el versículo 2 dice la palabra: y después de 3 días de estar reposando, de estar en la presencia de Dios, de estar recibiendo la administración, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Para este año usted hizo un diagnóstico, ¿verdad? Allá en enero o antes de enero. Dijo: ¿qué quiero para el 2013? ¿Qué necesidades tengo? ¿Qué proyectos tengo? ¿Qué objetivos tengo? ¿Qué metas tengo? ¿Se habrán cumplido todas? Pues para el 2014 igual, ¿verdad? Hay que hacer un diagnóstico. Hay que decir qué es. Hacer una proyección y ponérsela en las manos de Dios. Amén. Y eso es lo que estaban haciendo aquí los oficiales. Recorrieron todo el campamento y le mandaron a decir al pueblo: bueno, miren, cuando vean el arca del pacto, cuando vean la presencia de Dios, esa arca, que significa la presencia de Dios, la lleven cargando los levitas, los sacerdotes, los líderes. Ustedes salen de las casas. Y hermanos queridos, esas instrucciones se cumplieron así. Y yo le quiero decir en esta mañana: responsabilidad en la obra de Dios, los líderes. Vamos a iniciar un 2014 y ya hay nuevos líderes. Amén. ¿Qué tanto estamos dispuestos para llevar el arca de Dios? Porque los levitas la llevaban. Los sacerdotes eran los encargados de cargar el arca, la presencia de nuestro Dios. Y el pueblo los seguía. Amén. Miren, los líderes estamos obligados a enseñarle al pueblo la escritura, llevarlos a la adoración, llevarlo a la administración de Dios. Ese es el trabajo nuestro. La obligación nuestra es esa. Hermanos queridos, que si los líderes somos espirituales, el pueblo es espiritual. Parece sencillo el compromiso, ¿verdad? Que seamos creíbles. Y eso es lo que nos pide el Señor.
En los diversos departamentos de la iglesia hay líderes. Amén. Entonces, somos los que cargamos el arca. Somos los que debemos ser más y más espirituales. Porque estamos ministrando al pueblo. Amén. Dice que los levitas le estaban enseñando el camino al pueblo, por dónde debían de pasar. Y dice, primero el arca. Y los demás, que sigan. Y fíjese, hermanos amados, que el versículo 4 a mí me encanta. Porque dice, cuando mandaron al pueblo diciendo que cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que lo lleven, vosotros saléis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿A fin de qué? ¿De qué? Sepáis el camino por donde habéis de ir. O sea, hermanos, que el pueblo tiene que saber por dónde va. Amén. Y me gusta esto, ¿sabe por qué? Porque esto nos está diciendo que por falta de conocimiento el pueblo se extravía, perece. Nosotros tenemos que conocer más y más de la palabra de Dios. Amén. Y le dice aquí, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella, o sea, el arca, haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. 2000 codos multiplicado por 45 centímetros que tiene el codo, dividido entre 100 que tiene el metro, a 100 centímetros, nos da, hicieron la cuenta, 900 metros. Casi 1 kilómetro de distancia entre el arca y el pueblo. ¿Y sabe por qué? Porque estando en la presencia de Dios, somos cambiados, transformados. Y antes no podía acercarse la persona a la presencia de Dios. Si no, recordemos cuando David trasladaba el arca del pacto, ¿verdad? Y lo llevaba en una carreta y los bueyes se tropiezan y Usa, que no era levita, que no debía estar ahí, cuando vio que el arca se movía, extendió su mano para detenerla. Y en ese mismo momento fue fulminado, murió. Entonces David dice, ¿y cómo voy a llevar el arca? ¿En qué forma lo voy a llevar? Y empieza a revisar que no era lo correcto, que quienes llevaban el arca eran los levitas y la llevaban en sus hombros. Y hoy, 900 metros de distancia. Y van los levitas cargándola. Y el pueblo va atrás, siguiendo. ¿Sabe por qué? Le dice, porque no sabéis el camino por donde habéis de ir. Todo en obediencia. Amén. Crucemos juntos este año 2013 y entremos al 2014 en victoria. Amén. En victoria. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos queridos? Dios nos da la clave. Acá en el versículo 5, Josué dijo al pueblo, y aquí está la palabra clave. Le dijo,
santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Yo siempre lo he dicho, nosotros los cristianos ya no podemos estar jugando a la religión. Amén. Ya no podemos estar jugando a la iglesita, tampoco. Nosotros los cristianos evangélicos debemos de estar firmes. Amén. Firmes como cristianos evangélicos que somos. Fiel a Dios y fiel a la iglesia. Amén. Fiel en lo que hemos creído. Santificados para el Señor. Y eso es lo que le pedía. Le dice, mire, que el pueblo se santifique, que el pueblo venga en un recogimiento espiritual y diga, aquí estamos esperando que el Señor realice esas señales, esos prodigios. Y muchas veces decimos hoy en día, yo no veo las señales. ¿Cómo no? Si están. Todavía el Señor está vivo. Amén. Y todavía está haciendo señales y prodigios. Todavía le estamos creyendo a Él. Estaba el Jordán, estaba la tierra prometida, y nosotros sabemos que en esa época, mire, como que Dios se lo puso más difícil, ¿verdad? Al pueblo. En esa época el Jordán estaba desbordado. O sea, no estaba en su cauce normal, sino que había sobrepasado el cauce, estaba desbordado, era época de la siega y así tenían que pasarlo. Que las circunstancias no lo detengan, que los problemas no nos detengan, hermanos. Que no digamos, bueno, aquí corrió, que aquí murió, sino que sigamos adelante. Que le creamos al Señor, por muy difícil que sean las situaciones. El Señor está con nosotros. Él nos sacará adelante. Los impacientes somos cada uno de nosotros. Y hermanos queridos, hablamos de que estas señales, hablamos de que estos prodigios, de que estos milagros se realizan en el pueblo de Dios. Y el Señor nos ha delegado autoridad a cada uno. Pero debemos de estar, ¿qué? Santificados. Vea lo que dice Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Son versículos muy conocidos por nosotros, pero que hay que llevarlo a la práctica. Amén. Dice la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y vea la segunda parte. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pasarán los años, pero el Señor estará siempre con nosotros. Amén. Pero ¿cómo actuaremos nosotros? Porque Él dice, mire, y le decía al pueblo, hay que santificarse. Y dentro de esa santificación, el pueblo debía estar unido. Amén. La unidad es base. Dice la palabra que donde hay armonía, ¿verdad?
ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Qué bueno es Navidad. Nos dan abrazos y damos abrazos, ¿verdad? Nos dan regalos y damos regalos. Y damos comida y nos dan. Que no sea solamente este tiempo, ¿verdad? Sino que sea siempre. Que se mantenga esa unidad en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, donde sea. Que se mantenga esa armonía. Que se mantenga esa pureza. Amén. Usted y yo, hermanos, hemos sido comprados por la sangre del Señor. Que honremos al Señor con nuestro cuerpo. Que no diga hoy en Navidad y fin de año, como no me ve mi hermano acá, como no están acá, estamos lejos, vamos a celebrar y nos vamos a poner con una copita ahí, vea. ¿No? Pureza en nuestro cuerpo. Que florezca más el amor y la verdad. Dios nos manda eso. Amén. Nos manda a eso. ¿Y se operó el milagro? Sí, hermanos. Se operó el milagro. Vamos siempre a Josué capítulo 3, versículo 13. Nosotros tenemos que estar pronunciando vida para el 2014. Amén. Dice la palabra: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Eso es lo que estaba diciendo Josué. Es lo que Dios le había dicho. Es lo que Dios le había dicho. Mira, esto va a pasar, pero primero que entren los levitas cargando el arca, que los líderes vayan adelante, que le crean a la palabra de Dios, que crean lo que estás diciendo. Entonces le creyeron a Dios y comenzaron a caminar. Cuando entraron al agua, esas aguas se detuvieron. La misma palabra lo menciona. Se detuvieron. Y dice que todo el pueblo pasó en seco. Me recuerda el Mar Rojo, ¿verdad? Que pasaron en seco. Primer milagro. Ahora igual. Pasan en seco. Pero ¿dónde estaba el arca? ¿Dónde estaban los levitas? Estaban firmes. No fluctuaron. Estaban cargando ahí, estaban firmes, viendo el milagro que había hecho el Señor, y pasaron el pueblo. No eran 10 personas, ¿verdad? No eran 20. Hermanos, vamos a ayunar. No, pero yo voy a ayunar solamente hasta las 10 de la mañana. Hermanos, vamos a orar, pero es que yo no puedo orar más que 5 minutos y me da sueño. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. No, pero igual no traje los lentes. Y está ahí en la pantalla, pero es que está muy lejos. Hermanos, pero sí vamos a hacer un convivio. Vamos a celebrar los cumpleaños y vamos a hacerlo allá en un restaurante. ¿A qué horas? No. Estaban firmes. ¿Cuánto tiempo se le llevó a estos levitas, a estos sacerdotes, estar firmes ahí? ¿Cuánto tiempo? A usted, líder, y a mí nos va a tocar siempre estar todos los 365 días del 2014.
y el pueblo también va a ir pasando. Ay, hermano, pero quién sabe que aguante, quién sabe que soporte, quizás tire la toalla, porque en ese departamento no sé cómo me va a ir. No, manténgase firme, mantengámonos firmes. Ay, que en la casa, mi esposa, mi esposo, dice uno y otro, quién sabe cómo nos vaya. No, mantengámonos firmes en el hogar. Si Cristo está ahí, el hogar va a salir adelante. Amén. En el trabajo vamos a salir adelante. Amén. Pero mantengámonos firmes. Y no se olvide que en la casa del sacerdote es usted, papá, soy yo. Entonces nos toca también estar firmes para que se produzcan los milagros. ¿Saben, hermanos queridos, que en el versículo 17, después de haberse realizado este milagro, Dios le dice a Josué y Josué se lo pasa a los sacerdotes? Dice el versículo 17: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Versículo 1 del capítulo 4. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadle diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. ¿Y para qué era eso? ¿Y por qué? Miren que los métodos de Dios no son nuestros métodos. Amén. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Alguien puede decir: ¿para qué va a querer piedras? 12 piedras sacadas del fondo del río. Llevarlas a la tierra prometida, porque pasaron a la tierra prometida. Qué bueno, dije. En el momento que pasaron el Jordán y llegaron a la tierra prometida, cesó el maná. Ya no comieron maná, porque el Señor les había dicho: al entrar a la tierra prometida, vas a comer del fruto de esa tierra. Amén. Pero también les dice: mire, llévense estas 12 piedras. Versículo 21 del capítulo 4. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Cuando vean ahí, ¿verdad?, que están 12 piedras apiladas así. ¿Qué significan estas piedras? Vean lo que dice acá. Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Amén. Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Si el pueblo había presenciado ese gran milagro, no habían nacido algunos hijos, o tal vez otros estaban pequeños, pero cuando vieran esas piedras, ustedes les dirán lo que hizo el Señor. Hermanos queridos,
Es un compromiso nuestro decirle a nuestros hijos, a nuestra familia, qué es lo que ha hecho el Señor con nosotros. ¿Habrá hecho algo el Señor en nuestras vidas? Amén. ¿Ha cambiado nuestro lamento en gozo? Amén. Nos ha dado una nueva vida. Y lo más lindo, que el nombre suyo y el mío están escritos en el libro de la vida. Y de eso le vamos a contar al Señor. El Señor nos da sanidad, fíjense. Y muchas veces nuestros hijos ni eso saben. ¿Y para qué le voy a contar a mis hijos? Se van a afligir. ¿Para qué le voy a contar al esposo? Es que se va a preocupar. No le digo a mi señora porque se va a afligir. Pero el Señor le hizo el milagro y a veces nos quedamos callados. Tenemos que testificar de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y si de este 2013 el Señor ha hecho grandes cosas en nosotros, hermanos queridos, anunciémoslo, porque Él es poderoso. Y dice aquí la palabra, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días, y los demás conozcan que Él es poderoso. Hasta ahora el Señor no nos ha dejado. O sea, era el recordatorio que tenía el pueblo de Israel de ver las piedras, contarle a sus hijos y decirle, Dios es bueno. Y Dios es bueno, ¿verdad? Y Dios es misericordioso. Pasada la tierra prometida, pasado el Jordán, estando allá, se cumplía lo que Dios le había prometido a su pueblo. Y el Señor nos ha prometido a nosotros grandes cosas. Amén. El Señor está siempre y nos meterá al 2014. Pero siendo cristianos evangélicos. Amén. Creyendo en su palabra. Diciéndole al Señor, aquí estamos. Él peleará por nosotros. Y nosotros estaremos tranquilos. Pero ¿sabe qué? Luchemos por lo que queremos. Amén. Que nada ni nadie nos detenga. Aunque el diablo venga como río, dice la palabra, el brazo fuerte de Jehová está con nosotros. ¿Qué es lo que quiere usted en la vida? ¿Quiere pasar 2014? Nos quedan 9 días nada más. Que el 2014 no es como dicen comúnmente, ¿verdad? La prosperidad, y le dicen tantas cosas a uno y a veces se la dicen solo así la palabra, ¿no? Dios sí nos dice, hijos, hijas, quiero bendecirlos. Ya sea el 2013, ya sea el 2014 u otro año. Hermanos, declaremos la palabra de bendición. Declaremos la palabra de victoria. Amén. Porque nada ni nadie te hará frente en esta vida. El Señor nos ha elegido para que seamos vencedores. Amén. Y nos ha elegido para que seamos cabeza y no cola. Como cristianos entonces vamos a entrar al 2014 creyéndole al Señor. Amén. Y recibiendo sus promesas. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Termino invitándoles que se pongan de pie.